Te voy a leer algo que dijiste en una entrevista. Tan boludos no eran. ¿A qué nos estamos refiriendo? A un sector del peronismo que creyó que Milei se terminado. Y lo cierto es que sigo escuchando, al menos en San Juan, sectores del peronismo que siguen diciendo que ya se va a caer. ¿Cómo se puede explicar? Mira, para mí se va a caer. Porque es totalmente insustentable su plan. Se va a caer electoralmente, se va a caer antes, no sé. El tema es que se va a caer cuando ya haya terminado el daño. Entonces el tema es oponerse democráticamente ahora. El tema no es especular con que se caiga, el tema es que no se sancione el RIGI, por ejemplo, que es un programa de destrucción de la industria nacional. San Luis y San Juan, el daño que va a hacer eso. Pensé que nos va a ir peor. Pero mucho peor. Eso es puro extractivismo del malo. Pero del malo, malo, malo. Mira, yo estuve en el Instituto Sismográfico, que es una reliquia de San Juan, creado después del terremoto del 44, 45. Un lugar que fue pionero. Ahora es un lugar medio derruido, sin buen equipamiento, pero entras y hay 5 genios de la geofísica de nivel mundial, que los consultan de la NASA, Ellos dicen que la agricultura y la minería se chuparon el agua acumulada durante 10.000 años. Que se va a terminar el agua. Pueden ser 4 años, 5, 10, no tienen claridad porque no tienen el instrumental. Y uno de los instrumentos que necesitan para eso vale $150.000, que no es mucho para un gobierno. Lo habían comprado y el ex ministro de Economía, Sergio Massa, no se los aprobó y este gobierno le dio de baja la compra. O sea, se los aprobó pero no lo pagó. Y estos le dieron de baja la compra. Para ver dónde hay agua, para ver, a ver, si se queda así, la agua, la gente no puede tomar, no puede vivir, los animales tampoco, los cultivos tampoco, y hasta las mineras no pueden funcionar. El RI básicamente lo que dice es, venga acá, extraiga litio, extraiga tierras raras, extraiga oro, extraiga lo que sea, llévese los dólares afuera, llévese el mineral afuera, no pague impuestos y ya está. Es un programa de saqueo. No es bueno para el pueblo. Y cuando nosotros decimos eso, a veces dicen que somos antiempresarios. Nosotros no somos antiempresarios, somos antibuitres. Esto es una empresa. Yo banco una empresa así. Me fui a ver los autos Tito, que son autos eléctricos, son una maravilla. Yo banco eso, que es mi innovación, que es gente que pone la guita y aparte la cabeza en armar un proyecto interesante. Lo que no banco son los buitres que chupan de privilegios del Estado permanentemente y después te quieren enseñar lo que es el mercado libre, pero la acumularon con prebendas permanentes del Estado. Y digo prebendas y no políticas, porque cuando el que recibió, el que fue beneficiario de esas políticas públicas de fomento industrial, subió por la escalera y después tira la escalera para que no suba otro, ya se convierten en prebendas. Las últimas dos. ¿Qué tiene que tener el tercer plan quinquenal que ustedes impulsan? Hay una línea de base que podríamos llamar las necesidades elementales del ser humano. Las necesidades que necesita cualquier persona para poder después buscar la felicidad, porque desde luego la libertad individual en un país democrático como el nuestro existe. Nosotros no somos colectivistas. Nosotros creemos que cada persona tiene que buscar la felicidad, pero tiene que tener garantizado la comida, el techo, un ingreso, un trabajo. Si es un niño, todos los derechos del niño. Si es un anciano, todos los derechos de la ancianidad. Si es una persona con discapacidad, todos los derechos. Son derechos básicos, un piso de derechos. Arriba de ese piso, cada uno puede buscar su felicidad, puede desarrollar sus méritos, sus talentos y todo lo que querramos. Pero esa es la base de nuestro plan. Es decir, si las necesidades básicas de cualquier ser humano nazca en el barrio de Alfonso XIII, o nazca acá a la vuelta, o nazca en Barrio Norte de Capital, o en Nordelta, esas necesidades básicas están cubiertas. Después vale la idea de, bueno, a unos les va a ir mejor, a otros les va a ir peor, etc. Pero si no están cubiertas, es el reino de la injusticia, ¿no? Entonces, nuestro plan quinquenal es cómo llegar a ese primer objetivo. Y después hay otros objetivos que son de naturaleza geoestratégica, es decir, que lo nuestro sea nuestro, ¿no? Que el mar argentino
A ver, esto tiene que ver, no es ni alinearse ni con China, ni con Estados Unidos, ni con Rusia. Nuestra producción sojera, por ejemplo, está destinada a alimentar chanchos chinos. Bueno, yo quiero que la producción agropecuaria de Argentina esté destinada a alimentar argentinos. La pesca nos la roban fundamentalmente barcos chinos. Ahora, ¿eso quiere decir que tenemos que romper relaciones con China? No, de ninguna manera, nos tenemos que cuidar. Y nuestros minerales son los norteamericanos, canadienses o estadounidenses que tienen esa necesidad del litio, del litio, del litio. Bueno, tampoco, digamos, podemos comerciar, pero en condiciones razonables, lo tenemos que refinar acá. Tenemos que hacer los cátodos y los separadores, que son la parte de la celda con la que después se hacen las baterías. Podemos hacer esos encadenamientos productivos para no ser tan tontos de venderles en bruto y que industrialicen ellos en sus países y nosotros quedarnos en una situación de dependencia absoluta. Entonces, eso, bueno, tiene que ver con lo geoestratégico, con la unidad latinoamericana, etc. Resolver algunos temas institucionales que hay que resolver. Poder judicial, por ejemplo. Poder judicial que no es solamente un problema al lawfare y que se meten en la política, te diría que eso es hasta secundario, es un problema de cualquier hijo de vecino, de cualquier mujer que la golpearon, de cualquier vecino que lo robaron, que no tiene acceso a la justicia. No tiene acceso a la justicia, que es un sistema que lo único que hace es generar una sensación permanente de ley de la selva, que es la ley del más fuerte. Y por último, está lo socioeconómico, lo institucional, lo geoestratégico y lo intergeneracional, que es la historia no termina cuando nosotros nos morimos. Esto les cuesta entender un poco a algunos dirigentes más grandes. Hay que dejar nuevas camadas en la universidad, en la empresa privada, en el gobierno, en la política, pero sobre todo hay que dejarle agua a las generaciones que vienen adelante, hay que dejarle bosques, no se puede talar los bosques. Miren lo que está pasando en Córdoba, digamos, y encima de que pasa eso, la sociedad rural pide que les den más autorizaciones para desmontes. Eso está mal. No es ideología, es algo simple, concreto. Bueno, por ahí después cuando nosotros la peleamos nos sale muy agresiva, pero son cosas sencillas. Nuestro plan quinquenal implica cosas bastante sencillas, humanas, que las puede comprender cualquiera, y supongo que los hombres y mujeres de buena voluntad, por lo menos con las ideas, van a estar de acuerdo, y nosotros construimos una fuerza política para que el día de mañana, sea que sea lo que pase en las elecciones, podamos discutir con nuestros eventuales aliados o rivales que incorporen temas del plan quinquenal. José Luis Gioja hace muy poquito dijo que Cristina tiene prioridad, pero que si no es Cristina tiene que ser Axel. ¿Vos coincidís? En parte sí. En parte sí. Lo que pasa es que yo ya estoy cansado de reducir las discusiones a los nombres. Axel es un gran tipo, es un amigo, es un compañero. Pero hay cosas que tienen que mejorar. Por ejemplo, tener un programa claro. Poder explicar cuántas escuelas va a ser, cuántas salas de primeros auxilios va a ser, de atención primaria de salud va a ser, cuántos terrenos va a ser para que la gente no viva más en la situación en la que vive. Tiene que tener un programa claro. Y Cristina también. Es decir, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? Ella habla sobre todo de temas económicos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la economía bimonetaria? Ella los enuncia, hace un diagnóstico muy profundo. Pero ¿cómo lo vamos a resolver? Es decir, a libro cerrado, nadie. Ni siquiera Cristina, a la que quiero mucho, a la que admiro como presidenta, no en sus casting de candidatos, porque para casting de candidatos, lamentablemente Cristina no tiene una gran virtud en ese campo, pero como gobernante, los números objetivos, después no te podrá gustar más, si es soberbia, si no es soberbia, si te querés creer el verso que se robó un PBI o no lo querés creer. Yo sé que ella es una mina honesta, pero los números objetivos son impactantes. Mejor salario real de Latinoamérica, incluso niveles de pobreza altos, cosa que yo siempre le critiqué, pero los más bajos en los últimos 10 años, digamos, ¿no? O sea, se fue con 28% según la UCA, 28, 29, y ahora, según la UCA, estamos en 55, me parece. Entonces, sí, bueno, ella tiene en su haber hecho un buen gobierno, muy creativo, con muchas cosas, Tecnópolis, el Conectar Igualdad, cosas muy buenas para el pueblo, pero también creo,
y eso le molesta mucho a algunos compañeros, yo no estoy jubilando a nadie, pero creo que esta idea de lo intergeneracional, del trasvasamiento, de la continuidad, implica que, y esto vale para Gioja también, que la gente que tiene más experiencia, que la gente que gobernó, pueda hacer una reflexión crítica, autocrítica y también valorativa de lo bueno y de lo malo, y transmitírselo a otras generaciones y formar otras generaciones. Eso me parece que es tal vez lo que yo espero. Cristina lo intenta, lo intenta. Por ahí nosotros también, nuestra generación, los que nacimos en democracia, tenemos un poquito de responsabilidad de no ser un poco más plantados, ¿no? A veces se genera esta meritocracia al revés, donde los que son más ambiciosos, donde los que son más desleales con sus propios principios, como son pícaros, logran navegar en las contradicciones que tenemos nosotros y se terminan posicionando. Caso Scioli, caso Alberto, caso Massa. Bueno, Scioli termina de ministro de Milei. Alberto termina con un muy mal gobierno y una situación de inmoralidad manifiesta. Massa termina trabajando en un fondo de inversión, en un fondo buitre. Entonces, bueno, evidentemente la habilidad que han tenido estas personas para posicionarse no está en relación a la dignidad que requiere una investidura presidencial desde el punto de vista de una perspectiva humanista y de justicia social. Entonces, en eso nosotros por ahí tenemos que ser un poco más inteligentes, más vivos y más plantados. No aceptar ningún tipo de imposición, sea de quien sea, en términos de candidaturas, y buscar una representación política que se parezca más a nuestro pueblo, donde por lo menos tienes que tener, 5 años de coherencia, ¿no? Y una línea básica que es: no seas narco, no le pegues a tu compañera si sos hombre, y si sos mujer, bueno, no ejerzas violencia contra tus hijos, no sé cómo decirlo. O sea, cosas básicas de conducta. Y tiene que haber en Unión por la Patria, como se llama al frente, un comité de conducta que diga, bueno, si vos estás en esta, hermano, estás afuera, estás del otro lado de la vereda. Esas son las cosas que nosotros proponemos y estamos tratando de trabajar. Ojalá lo podamos hacer en unidad. Y si no lo podemos hacer en unidad, en todas las provincias del país, incluido en esta provincia del país, nuestros compañeros y compañeras son gente muy formada, con mucha capacidad, muy buena gente, que cumple estos criterios porque lo hemos trabajado así, tendrá que presentarse internas dentro del Frente Nacional y Popular y ganarse su lugar a través de los votos.